Las suculentas son unas plantas muy fáciles de tener, pero a veces se presentan unos comportamientos. Por ejemplo, se van quedando sin raíces, empiezan a estirarse hacia arriba y en el peor de los casos, estas empiezan a tomar este comportamiento con las hojas hacia abajo. Hoy te comparto cómo empezar a tener nuevas suculentas. Cuando la suculenta empieza a tener este comportamiento con hojas hacia abajo, esta empieza a perder su raíz y va quedando de esta manera. ¿Por qué? Porque es muy difícil que esta empiece a llegar al sustrato. Por ejemplo, tenemos esta acá, tiene un sustrato bueno, pero su raíz no alcanza a estar dentro del sustrato, sino que simplemente estas hojas lo van alejando de él. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: como esta planta tiene este color azulito, que es como un color, como un polvito, esto se llama pruina. Entonces no la vamos a coger de esta manera porque terminamos quitándosela. Entonces la vamos a coger de esta forma y aquí empezamos a quitarle todas estas hojas de la parte de abajo. Bueno, aquí hay un dato importante y es que todas estas hojas que tú empiezas a quitarle acá, la puedes coleccionar para hacer compost o simplemente para hacer manto de hojas para otras plantas. Entonces estas las podemos ir coleccionando. Bueno, aquí hay otra parte importante, es que cuando nosotros tenemos nuestra suculenta y vemos a veces que esta va perdiendo las raíces, hay ocasiones en que ella se va secando esta parte de la raíz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a desinfectar una tijera con alcohol al 70%, limpiamos nuestra tijera y aquí vamos a cortarle hasta encontrar la parte que esté buena, que no vaya a estar de este color, tiene que estar de un color sano, que no nos vaya a empezar a tener problemas de pudrición o que simplemente esta se empiece a dañar. Bueno, el color es este, entonces aquí, como nos queda muy cerquita a las hojas, le quitamos un poquito más de hojas. Estas hojas también las podemos reproducir. Vamos a tratar de que nos salgan completas de este modo. Vamos a quitarlas de esta forma, vamos a sacar tiempito y aquí le dejamos más o menos 1 centímetro. Ya vamos alistando esto. Aquí, por ejemplo, tengo este montón que se han ido dañando también por esta causa. Entonces acá lo que hacemos es quitarle estas hojitas de acá. Siempre vas a coger la planta de esta forma y acá vas a cortar. Como acá tú puedes ver, el tallo está más vigoroso, está más fuerte. Entonces lo cortamos de la parte más hacia abajo para no tener que quitarle más hojas de la parte de arriba. Bueno, esto lo vamos a hacer con todos estos que tenemos acá. Vamos limpiando, vamos a tener un poquito de paciencia y si de pronto te parece un poco engorroso, entonces cortas primero y ahí sí empiezas a quitar todas estas hojitas de la parte de abajo. Hay tronquitos, por ejemplo, que tú te das cuenta que no son verdosos sino como amarillos. No es que esté malo, lo que sucede es que como no le da mucha iluminación, entonces él toma este color. Bueno, acá por ejemplo estas pequeñitas que a veces nosotros decimos, no, esas pequeñitas hay que botarlas porque no se van a dar, resulta que sí. Bueno, aquí el tronquito ya está un poco más azul. ¿Por qué? Porque le da un poquito más el sol. Acá también cortamos de esta manera, las vamos dejando de este modo. No vamos a dejar ninguna, ¿por qué? Porque resulta que con esto podemos hacer arreglos o simplemente colocamos en una maceta para que empiece a ramificarse y la maceta se llene bastante rápido. Todo esto lo podemos empezar a salvar. Por ejemplo, si tú ves uno que está así de largote y tiene una raíz, entonces simplemente le cortas esta partecita. Hay algunas que tienen raíces ya aéreas, entonces acá es más fácil que esta se nos reproduzca. Todas estas hojas que tenemos acá las podemos utilizar como manto de hojas para otras plantas que necesitemos reproducir y esto es un abono de lenta liberación que le va a servir muchísimo a nuestras plantas. Bueno, estas hojitas que tenemos acá también las vamos a sembrar. Vamos a alistar aparte nuestra canela en polvo. Vamos a colocar aquí canela en polvo para empezar a colocarle a nuestras plantas aquí para que esto nos ayude a enraizar, también nos ayuda a absorber esta humedad que tiene estos esquejes y aquí vamos a empezar a tener muchas plantas nuevas casi que gratis. Entonces acá ya los colocamos de este modo. Vamos a alistar el sustrato porque el sustrato es fundamental para estas plantas para que se reproduzcan de una manera bastante bonita. Aquí por ejemplo ya tengo el sustrato para suculentas, un sustrato que nos drene con tierra, con carbón y acá le voy a colocar perlita, les voy a colocar unos 2 puñados. Tú vas mirando, por ejemplo, la cantidad de plantas que vayas a trasplantar ese día y le vas a colocar que quede un poco más arenoso. Le puedes colocar también arena gruesa, arena de construcción con las piedritas y todo, pero a mí me encanta que este quede bien drenante. Entonces le voy a colocar unos 2 puñados más. Esto lo vamos haciendo al ojo o a veces nosotros tenemos una referencia de medida. Puedes colocar cualquier trastecito y aquí vas tomando la medida de este tipo de plantas con este tipo de sustrato. Bueno, aquí vas a coger una maceta que nos tenga buen drenaje. Aquí tiene 4 hoyitos. Y vamos a empezar a colocar el sustrato dentro de la maceta. Bueno, aquí como tú puedes ver, ellas no necesitan una maceta muy profunda. La puedes colocar acá en una maceta que no sea tan larga, sino simplemente ancha. Colocamos el sustrato de esta manera y la vamos a llenar por completo. Bueno, todo este sustrato tiene nutrientes. Como te comparto, yo le pongo compost, le pongo humus de lombriz, que nos quede bien nutrido. ¿Por qué? Porque esta suculenta va a durar más o menos entre 2 años, 2 años y medio para que se le pueda empezar a cambiar el sustrato. Bueno, aquí aplasta
aplastas para que se le empiece a quitar todo el aire que tiene el sustrato. Y en el mercado venden estas herramientas que no son costosas, son bastante económicas. Para este tipo de suculentas, cuando nosotros empezamos a manipular estas suculentas, entonces venden estas palitas. Por ejemplo, estas para coger el sustrato. Entonces, cuando hay macetas pequeñitas al lugar donde uno no puede llegar, con esta palita podemos llegar allí. Bueno, por ejemplo, es para sembrar las plantas y aquí podemos empezar a sembrar nuestras plantas. Bueno, yo quiero dejar estas grandotas aquí como en el centro, de esta forma. Si quieres, no las puedes colocar directamente al sustrato honda, sino simplemente colocaditas nada más. Pero como yo ya tengo la forma de empezar a regarlas, entonces acá las voy a colocar directamente al sustrato. Las voy a colocar de este modo. ¿Para qué? Para que estas empiecen a pegar más o menos en un mes, 2 meses, a veces se demoran. Estas empiezan a tener un comportamiento, por ejemplo, que se van marchitando, se van arrugando las hojitas, no pasa nada. Bueno, estas hojitas que tú ves acá, entonces simplemente las acomodamos por aquí. Cuando nos demos cuenta, ellas ya empiezan a tener nuevos brotes. Bueno, acá, ya teniendo todo esto en cuenta, tú te preguntarás, ¿pero cuándo puedo regar yo estas suculentas? Resulta que estas las tenemos que dejar cicatrizar más o menos una semana y a la semana vamos a empezarlas a regar de la siguiente manera. Como nosotros creemos que las suculentas empiezan a absorber el agua por las hojas, entonces nosotros empezamos a regar así a la semana. Resulta que no. Tenemos que conseguirnos una regadera sin empezar a mojar las hojas y esto lo hacemos cuando pase la semana y regamos ligeramente así, muy ligeramente al borde de la maceta y lo vamos a hacer cada semana. ¿Por qué? Porque resulta que solamente necesitamos que empiece a estar húmedo solamente el sustrato, pero no sus hojas. Si tú empiezas a regar de esta manera, lo que vas a conseguir es que todas estas esquejes que colocaste acá empiecen con problemas de pudrición y cuando tú te das cuenta es que están el reguero de hojas acá encima. Entonces, esta es una forma muy fácil de empezar a regar tus suculentas. Bueno, ¿en qué lugar las voy a colocar? Las va a colocar en un lugar iluminado donde le dé el sol filtrado. No pasa nada, tú vas viendo que si de pronto algún esqueje se murió es normal, pero normalmente siempre se van a salvar todos si tú lo haces de la manera que te estoy diciendo el día de hoy. Ahora, si a ti no se te facilita empezar a regarlas así como te estoy diciendo, entonces acá tú vas a empezar a llenar este platico y colocas de esta forma cada semana y ella va absorbiendo solamente el agua que necesita. Bueno, ahora, si tú de pronto ves que esta la tienes en un lugar muy iluminado, pero le falta ventilación, y de pronto le alcanzaste a ver por ahí alguna cochinilla algodonosa blanca, vas a coger alcohol al 70%, ese ya la llevas a un lugar donde no le vaya a dar el sol y le colocas alcohol al 70% de esta manera para empezar a protegerlas de las cochinillas. Si no aparece ninguna cochinilla, pues no le vas a colocar el alcohol al 70%, sino simplemente la dejas allí. Con esto vas a empezar a tener suculentas más o menos en 2 o 3 meses, estas ya empiezan a pegar y también empiezan a tener hijos.